Ok, bueno, aquí estamos con el señor Renato Cervini, que es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y miembro de la Asamblea del IDH. Gentilmente nos ha coincidido una entrevista bastante rápida, pero con bastante sustento por su experiencia profesional y académica. Don Renato, lo primero que yo le quisiera preguntar es, ¿cómo ve usted el tema de la pobreza en América Latina? El tema de la pobreza en América Latina es un tema muy serio y un reto constante en términos de afirmación de los derechos humanos, porque la pobreza ataca a los derechos humanos en su esencia, en la indivisibilidad, en la complementariedad y la universalidad, de modo que todos los que trabajamos en los derechos humanos deberemos unirnos en pro del combate a la pobreza. Y bueno, y si puedes explicar un poco más esa relación que tiene pobreza y los derechos humanos, especialmente los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. La pobreza afecta a la ciudadanía del ser humano. La pobreza afecta la posibilidad del ser humano educarse para buscar su esencia en los derechos humanos. La pobreza afecta desde la perspectiva de la vida en sí, de la vida animal, es decir, las personas no tienen acceso a la salud adecuada, porque no tienen alimentación, porque no tienen nutrición. En consecuencia, la pobreza afecta la capacidad de las personas en razonar, en ser ellas mismas, por ellas mismas. Solo eso es una dimensión importante para hacer frente a la pobreza. Y además, la pobreza inhibe el desarrollo de la gente, ¿no? Individualmente pasamos a una dimensión colectiva, ¿no? Cuando hay personas en situación de pobreza, significa que aquella comunidad se verá impedida por razones de salud, razones de falta de alimentación adequada, razones de falta de vivienda, falta de transporte, en acudir a su plena condición de seres humanos. Entonces, essa dimensão coletiva também é importante. E aí que o combate à pobreza genera uma série de vertentes, porque há que trabalhar desde a própria supervivência humana, é decir, antes de combater a pobreza, temos que esforçar-nos por viver, e não viver com qualidade, mas viver com vida mínima, para depois começar a buscar nossas qualidades. Então, há esse reto que hace a luta contra a pobreza uma luta aún mais especial. Não, porque primeiro buscamos a vida, depois a vida com qualidade, e em esse sentido podemos perceber que os direitos humanos e sobretudo os direitos econômicos, sociais e culturais han nascido com uma dimensão importante como saúde adequada, vivenda adequada, transporte, porque a indivisibilidade dos direitos humanos indica justamente esse caminho. De que serve o direito de ir e vir se as pessoas não têm para onde ir, tampouco como ir e muito menos para onde volver, como regressar? Então, é por isso que a pobreza destrui os direitos humanos em suas essências de la indivisibilidade, também de la universalidade,
porque la pobreza dificulta la propia existencia humana. Y en la complementariedad, porque no poderemos disfrutar de los derechos a partir del momento que estamos peleando por vivirmos. Entonces, en ese sentido, es que la lucha contra la pobreza es una lucha noble en los derechos humanos. Ok. Y bueno, hemos conversado que la dificultad hoy en día, y ya desde hace muchos años, de los derechos económicos, sociales y culturales es su justiciabilidad, o sea, su exigencia, cómo exigirlos. ¿Qué puede usted decirle a las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la red Incidiendo, que día a día trabajan con personas en situación de pobreza? ¿Cómo pueden hacer estas organizaciones para incidir en esta justiciabilidad o poder incidir en esta justiciabilidad de los DESC? ¿Cómo poder hacerlo y cómo animarles a hacerlo? La red de incidencia juega un papel crucial en la justiciabilidad de los DESC. Y es que en la actualidad ya está en vigencia el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite la denuncia individual por violación de las normas del Pacto Internacional al Comité DESC, de modo que el Comité DESC es el primer órgano internacional a recibir denuncias individuales en materia de DESC. En consecuencia, la red de incidencia podría ya trabajar en los países de sus integrantes para que ratifiquen no solo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como también el protocolo facultativo. Eso ya sería un rol importante. ¿Por qué? Porque en el seno del Comité DESC se ha desarrollado un intenso trabajo en pro del combate a la pobreza, ¿no? Además de las normas, de los artículos del PIDESC, que tratan de temas como, por ejemplo, transporte, moradia, transporte, educação, nível de vida adequado. Há também documentos, cartas do presidente do comitê, dizendo aos estados que, por exemplo, em ambiente de graves crises econômica mundial, os estados não devem rebajar seus parâmetros de proteção hacia os direitos econômicos, sociais e culturais em consequência dessas crises. É decir, os DESCs devem ser respeitados em lo mais alto nível, aún em momentos de crises econômicas. Esse é uma señal clara de que os direitos humanos são indivisíveis. Os direitos civis e políticos são tão justiciáveis quanto os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, os integrantes da rede de incidência devem hacerlo primeiro em sua jurisdição interna e sabendo que há essa possibilidade na jurisdição universal, na jurisdição de Nações Unidas. E quando seus estados não han ratificado aún o protocolo facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, trabalhar para que essa ratificação seja efetiva. Ok, perfecto. No, le agradecemos muchísimo, Renato, que nos haya concedido esta entrevista. Sería un gusto. Ok, bueno, aquí estamos con el señor Renato Cervini, que es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y miembro de la Asamblea del IDH.